Y ahora estamos en línea con el periodista e historiador, el señor Daniel Balmaceda, quien acaba de publicar un último libro que titulado La comida de los argentinos. ¿No es así, Daniel? Sí, ¿cómo estás? Es que la comida en la historia de Argentina. Así es un repaso de la historia de la comida, de cómo eran las mesas en todos los tiempos, en 1810, 1910 y también un poco más cerca. Está muy bien. Y bueno, ¿cómo nace porque vos originalmente sos periodista, ¿cómo nace tu interés por la historia? Y podríamos decir casi que el lado B de la historia, ¿no? Porque te vas como a ambientes históricos atractivos que por ahí uno no encuentra en los manuales o en los libros de historia académicos, de alguna manera. Sí, la historia siempre me parece que tiene un montón de conexiones con nuestras vidas cotidianas, con nuestras actividades. Entonces, al contar la historia desde esos puntos de vista más sociales, uno puede llegar a sentirse mucho más conectado con el pasado. Nuestras figuras, nuestros próceres, aquellas personas que conocemos a veces por las calles, nada más por los nombres de las calles, vivían situaciones muy parecidas a las nuestras respecto de la comida, respecto de los romances, así que por eso siempre estoy avanzando en esos terrenos para lograr una historia un poco más amena y que nos permita identificarnos con aquellas personas. Donde de alguna manera mostrás a los hombres y a las mujeres en su costado humano, ¿no? Sus pasiones, Exacto. Sus temores, sus preferencias. Como nos pasa a nosotros, les pasaba a ellos en todos esos aspectos y bueno, eso es lo que creo que vale la pena rescatar. Totalmente. Ahí estaba viendo algunas reseñas de tu último libro. Tenemos muy arraigado y apropiados algunas comidas y algunas recetas como el dulce de leche y el mate, como muy propias, ¿no? Como muy argentinas. Ahora vos venís a desasnarnos del dulce de leche. Lo que pasa es que el dulce de leche para nosotros es tan criollo, tan local, que ya va a ser muy difícil desterrar que lo inventamos nosotros. Sin embargo, es un mito. El dulce de leche ya se comía en el sudeste asiático, en Indochina, en la antigüedad, por supuesto con otros nombres. Ellos lo llaman caimac, y de allí pasó a las Islas Filipinas y los españoles lo trajeron por el Pacífico a Acapulco y después se esparció por todo el continente. Cuando nosotros decimos que inventamos el dulce de leche en Cañuelas el 24 de junio de 1829, cuando la cocinera de Rosa se distrajo preparando una lechada, por la llegada de Lavalle se estaba preparando una leche con azúcar en fuego. Bueno, en realidad es un mito. En 1804, es decir, 25 años antes, el cocinero de Napoleón también estaba preparando una lechada y distraído creó el dulce de leche en Francia, 25 años antes que nosotros. Y así tenemos una cantidad de cocineros famosos distraídos que crearon dulce de leche, pero no. Es algo muy anterior. Lo que sí tenemos es el mejor dulce de leche del mundo, eso no cabe la menor duda. Lo que nos falta en todo caso es la partida de bautismo. Esa no nos corresponde. ¿Y el mate? El mate es paraguayo, de guaraní. En realidad es una combinación. La hierba, la hierba es de los guaraníes y el recipiente era de los quechuas, el del Imperio Inca. Ellos tenían esos tipos de recipientes que llamaban mati. Así que fueron los guaraníes los que en realidad hicieron esa infusión y llegó por el litoral, nos llegó a Buenos Aires y por supuesto que Buenos Aires alrededor están encantados con el consumo de mate, hasta el punto que en 1605 el gobernador de Buenos Aires, que se llamaba Randarias, prohibió el consumo de mate diciendo que la gente por tomar mate trabajaba menos, que eran muy holgazanes. Así que hasta tuvimos prohibición de consumo de mate, pero era la bebida oficial en las tertulias. La tertulia de Mariquita, de Sánchez de Thompson, a la noche lo que tomabas era mate o chocolate caliente, no había bebidas alcohólicas. Así que, y todo para sorpresa, por supuesto, de los extranjeros que veían y no entendían cómo la gente podía pasarse lo que es la bombilla de boca en boca, como si fuera algo higiénico. Ahora, como historiador y que has ahora ahondado en todas las costumbres culinarias y recetas de antaño, ¿cuánto dice de una sociedad lo que consume, lo que come? Y es fundamental. La comida forma parte de la identidad de cada pueblo. Y nosotros hemos generado grandes cambios.
lo que nos permite tener una cocina completamente argentina, propia, local, que no se repite en el mundo. Justamente lo que podríamos denominar cocina fusión. En los conventillos, alrededor de 1870, 1880, se reunía la cocinera española con la francesa, con la rusa, con la inglesa, y entonces cada una hacía su aporte y se generaban platos absolutamente nuevos. Si vos comes una pizza en la Argentina, no tiene nada que ver con la pizza italiana ni siquiera con la de Estados Unidos. Es muy, muy local. Así que los platos y las recetas hablan mucho de la identidad de cada nación, y por suerte nosotros tenemos muchas comidas muy propias y que nos definen. Y me imagino que también al estudiarlo a través de la historia te va mostrando todos aspectos de distintas épocas, ¿no? Seguramente las economías regionales de la época, lo que se lograba conseguir o no. Por supuesto, porque desde ya que si vos te vas hasta 1810, por ejemplo, el chocolate como golosina no existía, solo existía el chocolate caliente para tomar, en tazas. O, por ejemplo, si pensás en pastas, la única que había eran fideos, en general se tomaban en sopa. No. Los ñoquis tardaron mucho en llegar. E inclusive, vos fíjate que en Italia competían los hacedores de papas con los hacedores de pan. Los de pan inventaron la focaccia, lo que es la fugaza, los de papas inventaron los ñoquis, y entonces, en un momento para competir, para ganarse el público consumidor, los que hacían los ñoquis de papa, le pusieron encima queso y tomate, para hacer un plato distinto. Y entonces los que hacían el pan y la focaccia le pusieron encima queso y tomate y inventaron la pizza. Pero fíjate que es por tratar de competirle a las pastas, claro, a las pastas con tuco y queso. Ahora, Daniel, ¿qué tiene para aportar el periodismo a la historia? Y el periodismo es una mirada mucho más cercana, más cotidiana. A veces el historiador necesita un espacio mayor de tiempo. En todo caso, el periodismo se vale, o mejor dicho, en la historia, para investigar la historia, el periodismo ayuda en el aspecto más gráfico, porque cuando vos escribís un libro, sabés como periodista que tenés que mantener al lector atrapado en todo el tiempo. Y entonces es muy importante cómo comienza un capítulo, cómo termina, y sabés que un lector está distraído por un montón de cuestiones, porque es el televisor, por la música, por el mensaje de WhatsApp, cantidad de gentes que atacan a la posibilidad de que el lector se concentre en un libro. Entonces uno cuando escribe necesita estar muy concentrado en mantener la atención del lector todo el tiempo. Creo que eso es lo que me aporta a mí el periodismo para la escritura de mis libros. Y en cuanto a las fuentes, tanto periodísticamente hablando como históricamente hablando, ¿cómo te influyen en este momento todo lo que es la abrumadora circulación de información a través de las redes, las distintas aplicaciones? Bueno, claro. Lo que pasa es que eso ya es mucho más contemporáneo. En realidad, para la búsqueda de las investigaciones, lo mejor por completo son los archivos, los documentos, las cartas. La correspondencia de antes es fantástica, los legajos judiciales, es toda información muy, muy valiosa. A veces uno se vale de las redes sociales, o mejor dicho, más en Internet, para acceder a archivos que están en alguna parte del mundo y que te ofrecen buenos documentos. Después hay mucho de búsqueda encerrado en bibliotecas. Claro. Pero me imagino que para las generaciones posteriores toda esta etapa de archi-información tecnológica va a tener mucho trabajo para depurar, ¿no? Bueno, lo que va a haber es historiadores mucho más especializados en distintos temas. Es decir, no van a abordar los temas así más en forma general, sino que van a tener que abocarse a aspectos muy específicos para poder trabajar sobre esa información que a veces abruma, ¿no? Claro. Daniel, buenas tardes. Mi nombre es Elisa, ¿cómo estás? Hola, Felisa, ¿cómo estás? Elisa. Daniel, Elisa. vos sos periodista y la manera que veo que presentás la historia en tus libros explica porque sos un gran comunicador. Y la verdad es que cuando la historia se comunica en un lenguaje tan atrapante, la historia en sí es atrapante. Hay gente que quizás no sabe que le gusta la historia y sin embargo lo descubre cuando se la presentan de una manera que nunca la había visto de chico, ¿no? Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el colegio uno
un profesor tiene que ceñirse a un programa de estudios, compite con el de matemáticas, con el de geografía, apenas tiene un par de horas. Entonces, a veces cuesta un poco salirse de ese carril que impone el programa oficial en el colegio. Lo que pasa es que ahí lo que juega un poco es si lo contás con onda o no. Claro. ¿No? Porque si a todos nos pasa que teníamos algunos profesores que maldecíamos cuando nos tocaba esa hora y otros que nos daba placer escucharlos. Claro. Así que en cualquier disciplina me parece que siempre lo que hay que tratar es contarlo con pasión y tratar de contagiar el entusiasmo que uno tiene por la profesión que ha elegido. Tal cual. Daniel, ¿crees que las figuras femeninas están un poco abandonadas en el tratamiento de los relatos históricos? Lo que pasa es que la mujer estuvo un poco relegada siempre, sobre todo de la historia oficial, es decir, en los documentos, Mira, ahí en el libro cuento, por ejemplo, cuando se hizo el asado para la inauguración de la ciudad de La Plata, en 1882, hubo 500 invitados y eran todos hombres. 1882. Fíjate lo que, o sea, se armaron trenes charters que partieron de Constitución y eran todos hombres, ni una sola mujer. Entonces, casi estaba visto de esa manera el espacio, inclusive, para irnos más atrás, hacia 1810 había padres que no querían que sus hijas aprendieran a leer, claro, para no recibir cartas de amantes, para no leer alguna comunicación medio subida de tono, de algún galán. Así que eso es verdad que a partir de 1900 fue una lucha donde nosotros los hombres nos resistíamos y las mujeres peleaban para ganar espacios. Sin embargo estaban ahí, ¿no? Porque vos habías nombrado a Mariquita Sánchez de Thompson, y fundamental, justamente ella una rebelde. Claro. Cuando la quisieron hacerse casar con un novio de 50, y Mariquita dijo que no, en la fiesta nada menos que la fiesta de compromiso, que era la fiesta más importante que el casamiento. Sí. Y allí, en medio de ese festejo, ella, en su casa, en la calle Florida, con todas las familias principales de Buenos Aires presentes, dijo, no me voy a casar con este hombre, estoy enamorada de otro. Estaba enamorada de Tom. Claro. Que por supuesto que siempre hubo mujeres que estaban un paso por adelante del resto. Increíble. Y Daniel, también tenés un libro sobre la historia de las palabras, que tanto así como lo culinario, también configuran, sí, todo un perfil social y cultural. Y son historias entretenidas, porque a veces tenés palabras que usas en forma cotidiana y no te detenés a pensar de dónde llegan. Por ejemplo, el armario era un mueble donde se guardaban armas, principalmente. Claro. O por ejemplo, el asta, la bandera, en realidad las astas eran lanzas. Las astas eran las lanzas y en una de las lanzas se colocaba una bandera, pero justamente astas chicas eran las astillas. Y cuando vos hacías un barco, el piso quedaba lleno de astillas, justamente porque se hacían de madera y ese lugar se llamaba astillero. Y cuando vos querías rematar objetos, los colocabas debajo de una bandera, los colocabas subasta. Lo que estaba subasta justamente se subastaba. Bueno, indagar sobre los orígenes de las palabras y buscar ese tipo o por ejemplo, para mí una de las más lindas es el compañero, porque el compañero es el que comparte el pan, ¿no? Y indagar sobre el origen de las palabras a veces te da enormes satisfacciones y las empezás a usar con más propiedad. Claro, tal cual. De alguna manera me haces acordar tu estilo de traer la historia, un poco lo que decía Elisa, aquella discusión que tenía Humberto Eco que decía apocalípticos e integrados, ¿no? Los que estaban a favor de mezclar, claro, el arte con lo popular. Bueno, de alguna manera tu arte, tu modo de escribir y llevar la historia es acercarla al público en general. Exacto, es una actividad más de difusión y menos académica, porque lo que logramos a partir de allí es que la historia no sea exclusiva de unos pocos, sino que pueda estar al alcance de todos. En ese sentido, es muy importante la tarea no solo del historiador, sino también todo lo que se lleva adelante en los museos, los guías. Hay una serie de campos en donde uno se puede ir acercando al pasado, hacer viajes al pasado a partir de gente preparada para
contarnos muy buenas historias. Ujú. Daniel, ¿y vos supiste que te ibas a dedicar a esto cuando arrancaste a estudiar periodismo? ¿Te viste? En realidad primero arranqué haciendo historia, Ajá. pero no me parecía que con la historia iba a ir muy adelante como profesión. Y entonces me enfoqué más en el periodismo. A partir de escribir columnas de historia, Ajá. me empezó a interesar el periodismo y me dediqué a escribir digamos, al periodismo gráfico, profesión por la que estudié y me preparé, y haciendo periodismo gráfico, bueno, llegó un tiempo en que me cansé un poco de la actualidad Ujú. y me sentía más cómodo en el pasado que en el presente, y entonces volví a mi viejo amor. Claro, Está y bien. con otra vorágine de trabajo, ¿no? La actualidad, también. Totalmente, Mm. sí, totalmente. En este momento estoy en medio de un paseo, de una visita guiada por la Casa Rosada, conociendo secretos de uno de los principales edificios de nuestro país. Así que imagínate el placer de poder hacer este tipo de actividad, ¿no? Cómo uno se llena. Daniel, ¿y te sentís igual de cómodo entre historiadores y que entre periodistas? Porque sos un mix de ambos. Los conozco mucho a los periodistas, tengo muy buenos amigos, y sí, tengo enormes recuerdos de trabajos en las redacciones, así que me siento muy bien entre periodistas y por supuesto también entre historiadores. Con los dos tengo muchos temas para hablar, por suerte, y lo paso fantásticamente bien. Bueno, Daniel, ha sido un placer conocerte, conocer más acerca de este último libro que has publicado. Y bueno, quedamos en contacto. ¿Hay nuevos proyectos ya en puerta? Esto de la visita a la Casa Rosada, ¿tenés algún libro ahí gestándose? Bueno, en general siempre trabajo en 2 o 3 libros a la vez, y después en un momento decido sobre cuál ya enfocarme y avanzar. Así que sí, no hay un descanso. Ujú. Menos mal, ¿no? Porque siempre hay un norte, una zanahoria, algo, un nuevo destino a donde llegar. Bueno, entonces hablaremos, si Dios quiere, en el mediano plazo. Dale, muchísimas gracias por la nota. Les No, mando un saludo muy grande. a vos, hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, ahí escuchabas al periodista e historiador Daniel Balmaceda, quien acaba de publicar su último libro, La comida en la historia argentina.